En la oscuridad del mundo criminal hay figuras que se destacan por su crueldad y falta de empatía. Los asesinos en serie son uno de los ejemplos más aterradores de la maldad humana. Y lo más espeluznante es que algunos de ellos comenzaron su reinado de terror siendo apenas unos adolescentes. La sociedad ha quedado impactada por los crímenes cometidos por asesinos en serie a lo largo de la historia. Sin embargo, hay algo particularmente perturbador en aquellos casos en los que los asesinos son apenas unos adolescentes. Eric Smith nació el 22 de enero de 1980 y se convirtió en uno de los asesinos más jóvenes de la historia, cuando cometió un horrible crimen a la edad de 13 años. En 1993, Smith acabó brutalmente con la vida de un niño de 4 años llamado Derek Robbie, en el condado de Stephen, Nueva York. El trágico suceso conmocionó a la comunidad y planteó profundas cuestiones sobre la capacidad de violencia en la adolescencia y las complejidades de la justicia penal juvenil. Smith fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a una pena de entre 9 años y cadena perpetua. Craig Price, también conocido como el degollador de Warwick, Craig Price es un criminal en serie convicto que se cobró muchas vidas. Nacido el 11 de octubre de 1973, Price ganó notoriedad por los escalofriantes crímenes que cometió en Warwick, Rhode Island, a finales de los años 80. Con tan solo 13 años, Price se embarcó en una serie de brutales agresiones que conmocionaron a la comunidad. Entre sus víctimas se encontraban Rebecca Spencer, una mujer de 27 años, y la familia Hilton, compuesta por Joan y sus 2 hijas, Jennifer y Melissa. Price fue condenado inicialmente como menor y sentenciado a cumplir condena en un centro de detención juvenil hasta que cumplió los 21 años. Sin embargo, sus tendencias violentas persistieron durante su reclusión, y en 1992 fue declarado culpable y condenado a una larga pena de prisión por acabar con la vida de otro recluso. Michael Hernández nació en febrero de 1988 en Miami, Florida. A los 14 años cometió un crimen brutal que conmocionó a la nación. En 2004, Hernández atrajo a su compañera de clase, Jamie Gough, a un baño de la escuela secundaria Southwood en Miami, donde la agredió con un cuchillo y acabó con su vida. El móvil del crimen de Hernández ha sido objeto de especulaciones y análisis, y se cree que su fascinación por los asesinos en serie y su deseo de notoriedad pudieron haber contribuido a su decisión de cometer un acto tan atroz. Hernández fue juzgado como adulto y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. James Fairweather, también conocido como el asesino de Colchester, nació en 1999 y se convirtió en uno de los criminales en serie condenados más jóvenes del Reino Unido. Entre marzo y junio de 2014, cuando apenas tenía 15 años, Fairweather se embarcó en una espantosa serie de crímenes que acabaron con la vida de 2 personas inocentes. Sus víctimas fueron James Hadfield, un hombre de 33 años que sufría daños cerebrales, y Nahid Al-Manea, una estudiante saudí de 31 años. Fairweather fue condenado por 2 cargos de asesinato y sentenciado a 27 años de prisión. Edmund Kemper, también conocido como el asesino de las Coed, es un infame criminal en serie estadounidense que cometió una serie de horribles crímenes en los años 1970. Nacido en 1948 en Burbank, California, Kemper tuvo una relación problemática con sus padres, en particular con su madre, a la que detestaba. Su infancia estuvo marcada por fantasías violentas y por torturar y matar animales. La ola de crímenes de Kemper comenzó en 1964, cuando solo tenía 15 años, acabando con la vida de sus 2 abuelos. Tras pasar años en una institución psiquiátrica, Kemper fue puesto en libertad en 1969 y cometió una serie de crímenes brutales a principios de los años 70. Sus víctimas eran principalmente mujeres jóvenes, lo que le valió el apodo de asesino de las Coed. En 1973, Kemper acabó con la vida de su propia madre y de una amiga de esta, antes de entregarse a la policía y confesar la serie de horribles crímenes que habían asolado California. Fue declarado culpable de 8 cargos de primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Estos casos ponen de manifiesto la escalofriante capacidad de violencia de los adolescentes y las complejidades del sistema de justicia penal.
Los crímenes cometidos por estos jóvenes asesinos en serie han dejado una huella duradera en las comunidades en las que se cometieron y han planteado importantes cuestiones sobre la naturaleza del mal, la responsabilidad juvenil y la eficacia de la rehabilitación y el castigo. Aunque es imposible saber con certeza qué motivó a estos individuos a cometer tales actos atroces, el estudio de sus casos puede ayudarnos a comprender mejor las profundidades de la mente humana y a prevenir la violencia. Aunque es poco común que los adolescentes se conviertan en asesinos en serie, estos casos demuestran que la edad no es una barrera para cometer actos de crueldad y brutalidad. El caso de Craig Price, por ejemplo, plantea preguntas sobre la naturaleza del mal y las complejidades del sistema de justicia penal. Price fue condenado inicialmente como menor y sentenciado a cumplir condena en un centro de detención juvenil, pero sus tendencias violentas persistieron y terminó matando a otro recluso. Este caso pone de manifiesto la dificultad de determinar la mejor forma de tratar a los delincuentes juveniles que cometen crímenes violentos. Alyssa Bustamante fue condenada por el asesinato de su vecina de 9 años, Elizabeth Olten, en octubre de 2009, cuando tenía 15 años. Bustamante admitió haber estrangulado, apuñalado y enterrado el cuerpo de Olten en su patio trasero en St. Martins, Missouri. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. T.J. Lane fue condenado por disparar y matar a 3 estudiantes e hirió a otros 3 en la escuela secundaria Chardon en Ohio, en febrero de 2012, cuando tenía 17 años. Lane fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Brenda Ann Spencer fue condenada por abrir fuego contra una escuela primaria en San Diego, California, en enero de 1979, cuando tenía 16 años. Mató a 2 personas e hirió a 9. Spencer dijo que sus motivos fueron: "No me gustan los lunes". Fue condenada a 25 años de prisión y cadena perpetua. The Bieber Brothers. Los hermanos Michael y Robert Bieber fueron condenados por el asesinato de su padre y su madrastra en Ohio en 1997, cuando tenían 15 y 13 años respectivamente. Los hermanos prendieron fuego a la casa mientras las víctimas dormían y asesinaron a 2 de sus 4 hermanos menores dentro de la casa en una escena de horror. Michael fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Robert fue sentenciado a 18 años de prisión. En última instancia, estos casos destacan la importancia de abordar las raíces de la violencia juvenil y de proporcionar a los jóvenes el apoyo y los recursos necesarios para evitar que caigan en el camino del delito. También subrayan la necesidad de un sistema de justicia penal que sea justo, efectivo y adaptado a las necesidades de los delincuentes juveniles, que a menudo tienen experiencias y necesidades diferentes a las de los delincuentes adultos. Si te ha gustado el contenido, te invitamos a que te suscribas y le des like a la campanita. ¡Hasta la próxima!